Y en esta noche quiero compartir con usted algo. Sé que la hora nos avanzó un poquito, pero déjeme compartir una palabra con usted. Hay un viejo refrán que dice que una cosa quita la otra, ¿no? O algo así, ¿sí? Una cosa quita la otra. ¿Amén? ¿Sí? Y sabe una cosa, este refrán, una cosa quita la otra, también tiene vigencia en nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque para que tu vida pueda ser una vida del espíritu, una vida espiritual, es necesario que lo que no es del espíritu te sea quitado. Es decir, una cosa da lugar a la otra. Mientras una cosa está, la otra no tiene lugar. Así que quiero que lea conmigo un pasaje de las Escrituras que habla al respecto de esto. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén. Versículo 5, perdón, Gálatas 5, versículo 16. Dice de esta manera, amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Diga conmigo, estos se oponen entre sí. ¿Sí? Bueno, creo que el dicho era al revés. Una cosa no quita la otra. Así era el dicho popular. Una cosa no quita la otra. Pero sabe, en el reino de Dios, una cosa sí quita la otra. ¿Amén? ¿Por qué? Porque dice esta palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, porque estos se oponen mutuamente. Es decir, no puede haber una convivencia dentro de mi ser interior, la vida de la carne o la vida del espíritu. Amén. Dice el verso 18, porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Usted y yo, cada uno de nosotros, necesitamos determinar quién tomará el control de mi vida. ¿Quién tomará el control de mi vida? ¿Si el espíritu o la carne? ¿Amén? Si los deseos del espíritu o los deseos de la carne. Diga conmigo la palabra deseo. ¿Amén? Así que fíjese que se trata de una cuestión de deseo. ¿Amén? No se trata de una cuestión de que, y bueno, si Dios quiere que cambie, Él vendrá y me atrapará, y es como si viniera, no sé, un ejército conquistador y me va a atrapar mi vida, y mi vida va a ser atrapada por el Espíritu de Dios, porque Dios lo envía y me toma. No funciona así. Funciona por determinación. Cada uno de nosotros, los que tenemos a Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Pero la pregunta es si Él está gobernando tu vida. Quiero que leamos un pasaje de las Escrituras. Vamos a leer en Efesios capítulo 5 varios versículos, porque todos estos versículos que vamos a leer en un momento hablan de una vida gobernada por el Espíritu. Amén. De hecho, el título que Sociedades Bíblicas le pone andando en la luz. Amén. Andando en la luz. Recién hablaba Joel, el pastor Joel, cuando nos hacía los anuncios acerca del octubrillante. ¿Sí? ¿Por qué se llama octubrillante? Porque es la fiesta de la luz. ¿Y por qué motivo celebran los niños la fiesta de la luz? Porque las tinieblas tienen su fiesta, el 31 de octubre, si no me equivoco, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabe lo que se celebra el 31 de octubre? El 31 de octubre se celebra la fiesta de Halloween.
¿sí? ¿Qué es la fiesta de Halloween? Esta era una fiesta que se celebraba donde los brujos, ¿sí?, salían a pedir ofrenda para sus dioses, y aquellos que no daban ofrenda para sus dioses, ellos le echaban una maldición, ¿sí? De hecho, es una fiesta de las tinieblas. Pero nosotros somos hijos de la luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que son hijos de la luz? Amén. Escuchaba al hermano Juan, a Juan Magallanes, cuando comenzaba la reunión, y él nos hablaba de que usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ¿sí?, al reino de su Hijo amado. O sea, fuimos trasladados de un reino a otro. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz. Amén. Pero debemos andar en luz. Tenemos que andar en luz. Quiero que leamos este pasaje de las Escrituras. Efesios 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos. Diga como me conviene. Yo no sé si usted entiende que cuando el Señor nos pide algo, es porque eso nos conviene. Y cuando el Señor nos dice que eso no es bueno para nosotros, es porque nos conviene deshacernos de eso. Entonces dice versículo 5, ¿no? Versículo 4. Ni palabra deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Diga conmigo acción de gracias. Es importante que usted entienda que usted está bajo la luz, en este reino de luz, y determinamos si estamos en luz a través de lo que hablamos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Amén. ¿Cuántos entienden que ahora son luz? Antes éramos tinieblas, no teníamos a Cristo. Solamente Cristo en nosotros nos transforma en luz. Pero antes no teníamos a Cristo y sin Cristo estábamos en tinieblas. Pero ya no somos tinieblas. Amén. ¿Cuántos dicen ya no soy tiniebla? Vamos, diga, ya no soy tiniebla. Diga conmigo, ahora soy luz. Somos luz, amén. Entonces dice la palabra del Señor, sí, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Yo no sé, supongo que no, pero por si las moscas. Supongo que usted no va a hacer participar a su hijo en las fiestas de Halloween, ¿sí? Porque son fiestas de las tinieblas, ¿verdad? De hecho, es como que se trata como una moda. Algunos creen que es la moda, estos norteamericanos nos meten sus modismos, sus modas. No, hermanos, esto no es una moda. Estos son obras infructuosas de las tinieblas. Y nosotros debemos reprenderlas, no participar. Me acuerdo, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, no me acuerdo. Un cantante cristiano se arruinó para todo el viaje, yo creo. Porque él decía que iba a festejar el Halloween con su familia y con sus hijos para ser parte de la sociedad.
¿Sí? Ahora, Dios quiere que seas parte de la sociedad, pero no siendo tinieblas, sino siendo luz en medio de las tinieblas. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Sí? Porque usted no va a decir, para ganar a los que están en tinieblas me hago tinieblas. No, somos luz. Además somos luz por naturaleza. No somos luz porque simplemente decidimos comprar una lamparita y la pusimos en el pecho, como Iron Man. No, se trata de que usted y yo somos por naturaleza luz. Dejamos de ser tinieblas. No podemos practicar las tinieblas. ¿Amén? Pero bueno, no es el tema. Simplemente viene al caso ya que estamos muy cerca. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la paz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y preste atención al versículo 18, porque aquí es donde quiero centrarme para entender cómo podemos andar como hijos de luz, cómo podemos andar en el Espíritu, cómo podemos que una cosa pueda quitar la otra. El versículo 18 dice de la siguiente manera, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Diga conmigo, ser llenos del Espíritu. A ver, dígalo conmigo de nuevo, ser llenos. A ver, ser llenos de su Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo es posible que usted pueda tener un estilo de vida de este calibre, el que acabamos de leer? ¿Cómo es que yo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios? No, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo yo caminar? Porque la corriente de este mundo es como que te trata de sacar. La corriente de este mundo, es más, ¿cuántas veces escuchamos a nuestros hijos cuando a nuestros hijos les decimos, mira hijo, no, eso no te conviene? Pero ellos, ¿qué nos dicen? Pero mami, papi, todos lo hacen. Y a veces nos pasa a nosotros, los que ya tenemos unos cuantos años, que ya somos grandes, ¿sí? También de alguna manera hacemos exactamente lo mismo. Decimos, pero sí, todos lo hacen, pastor, al final, todo el mundo lo hace. Es más, hasta conozco algunos hermanos que lo hacen. Y creemos que el hecho de que todos los hagan, eso hace que sea más permisivo. ¿Cómo podemos vivir en medio de este mundo, donde la corriente de este mundo es oscuridad? Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que no es de Dios es quitado. Es quitado. Solamente una persona llena del Espíritu Santo puede ser todo eso quitado. Hay una ley de la física, ¿sí? Hay una ley de la física. Vení, Martín, vení. Sí. Necesito que te pares donde yo estoy. ¿Cómo? Que te pares donde yo estoy. Por favor, dale. Dale que tenemos que avanzar. ¿Puede? No, es imposible porque la ley de la física dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Aunque este sea más finito, menos todavía, porque el mío es más grande. No, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. De la misma manera, ahora sí, párate ahí. Si Martín está parado ahí, ¿sí? Yo tampoco puedo estar parado. Así que o está parado él o estoy parado yo. Así que Martín, correte porque quiero estar parado yo. Ahora, Martín, párate vos también. Me va a tener que empujar. La única manera que él se pare ahí es sacándome a mí. Gracias, Martín. De la misma manera pasa
con tu vida espiritual. Usted no puede decir, bueno, estoy medio en la carne, no estoy tan... ¿Usted está en la carne o está en el espíritu? ¿Usted es del espíritu o es de la carne? No hay términos medios. Así como un cuerpo no puede ocupar el mismo lugar en el espacio, así tampoco la vida espiritual sucede de esa manera. Entonces, ¿qué es esto de que somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu Santo? ¿O cuándo son las evidencias de una persona llena del Espíritu Santo? A ver, quiero que entendamos algo para que tampoco nos confundamos. Por ahí tenemos malos conceptos o mezclas de lo que el Espíritu Santo de Dios es. ¿Sí? ¿A cuántos les gustaría que el Espíritu Santo venga a su vida? ¿Sí? ¿Cuántos cantan ustedes Espíritu Santo ven? ¿Cuántos saben que tienen el Espíritu Santo? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiene que venir o ya lo tiene? ¿Se da cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿será que tengo que pedirle al Espíritu Santo que venga? No, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Porque piense de esta manera, el Espíritu Santo no es una sustancia, no es un gas, o sea, no es un gas el Espíritu Santo, como a veces creemos que el Espíritu Santo es como si fuera un gas. No, vi como un humo. No, el Espíritu Santo no es ni un humo, ni es un gas, ni es un líquido, ni es siquiera una influencia. El Espíritu Santo es una persona. ¿Amén? Una persona que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante en que nos convertimos al Señor. ¿Amén? Mire lo que dice Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se da cuenta que no hay alternativas posibles, no hay medias tintas. Es o chicha o limonada. O sea, o el Espíritu Santo vive en vos o el Espíritu Santo no vive en vos. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos. Todos los cristianos. A ver, y usted dice, pero yo no lo veo vivir mucho en el Espíritu. Pero eso no significa que no viva en el Espíritu. Significa que no está lleno del Espíritu. Ahora, permítame romper toda confusión. El Espíritu Santo no viene a nosotros por parte. ¿Me entiende eso? ¿Me presta atención? ¿Me escucha acá? ¿Sí? No viene por parte. El Espíritu Santo no es que el Señor me dio un pedacito del Espíritu Santo y estoy esperando... ¿no? Me dio un cuarto del Espíritu Santo. Así que el día que me dé los otros 3/4 voy a ser lleno. No funciona así, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Una persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? Vamos, dígalo, ¿qué es el Espíritu Santo? Algunos le dicen que es la tercera persona en la Trinidad. No sé quién inventó eso, pero no es la tercera. Porque se manifestó en tercer lugar esa persona, pero no es la tercera persona, es la persona del Espíritu Santo. Y una persona, vení Martín, vení otra vez. No, pero para. No vengas todo. ¿Podés venir un pedazo? ¿Verdad que no, Martín? No. Gracias, Martín. Quédate, está bien. O Martín viene, o Martín no viene. No, a ver, no es como las piernas de Maradona, ¿sí? Me cortaron las piernas y me acuerdo que había una propaganda que se veían 2 piernas caminando. No, las personas son enteras. Y el Espíritu Santo está completo en mí. Cuando una persona viene a mi vida, a mi casa, cuando una persona viene... no sé, a la iglesia, no viene por pedazos, viene entero. Así el Espíritu Santo, igual en nosotros. Ahora, no es que al convertirnos se nos da un poco de Espíritu Santo y que luego
si cumplimos, escuche, si cumplimos algunas condiciones, se nos da más y más hasta que finalmente somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. ¿Sí? Yo pregunto, ¿qué le dieron un poquito a usted? ¿Sí o no? Es que, a ver, no sé, pero las canciones normalmente, el 80% de nuestras canciones son antibíblicas, son muy almáticas. Pero ¿verdad? Yo no le puedo decir, yo quiero más de tu espíritu. El Señor me va a decir, ¿y vos qué te crees que yo te di el espíritu por un pedazo? ¿Qué te di? El brazo del espíritu, te di 100 gramos. No, Señor, esta noche quiero que me des 100 gramos más de tu espíritu. No se puede. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? O lo tengo o no lo tengo. De eso se trata. Mire, el Señor Jesús en el capítulo 14 del libro de Juan, ¿sí? El Señor dice lo siguiente. Escuche y présteme atención para que usted entienda dónde está parado y cómo funcionan las cosas. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros hasta que se canse. Mientras te portes bien. ¿Cómo dice? A ver, ¿estamos acá? Sí, estamos ahí. Para que esté con vosotros, ¿cuánto? Siempre. Diga conmigo siempre. Vamos, dígalo de nuevo, siempre. Yo me acuerdo, el papá de la hermana que estamos orando, de Rocío, alguien, no me acuerdo quién fue, pero habló de que la paloma representaba al Espíritu Santo. No me acuerdo cómo fue la historia, ¿no? Pero él dijo, si el Espíritu Santo es una paloma, a mí se me voló, dijo. Decile al de al lado, tranquilo, no se te va a volar. Porque dice, para que esté con vosotros siempre. Escuche, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Diga conmigo, mora en mí. Vamos, levante la mano, dígalo así con mucha fe. Diga, mora en mí. Póngase la mano acá, está en mí. Amén. Él está en nosotros. Amén. Y dice, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Aunque el Señor ascendió al cielo, Él decidió estar en nosotros, aunque Él ascendió al cielo, a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Sus discípulos no habían quedado huérfanos. Usted y yo no quedamos huérfanos de Dios porque el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Así que todo lo que Cristo fue para los creyentes mientras estuvo en la tierra, el Espíritu Santo lo es ahora para todos nosotros los cristianos. ¿Amén? ¿Me va comprendiendo? ¿A cuánto le gustaría que Cristo esté esta noche personalmente en este lugar? Nos gustaría, pero Él está. No está físicamente, pero está en espíritu, a través del Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, dígalo, ¿dónde está? A mí está. A veces decimos que esta es la casa del Señor. No, la casa del Señor sos vos. Porque Dios habita en ti. Él no habita en casas hechas por manos de hombres. Esto es un auditorio, esto es un salón, son 4 paredes que nos albergan y nos dan la posibilidad de estar reunidos esta noche confortablemente, disfrutando de una palabra, ¿sí? Para que Dios nos hable. Pero esta no es la casa del Señor, usted es la casa del Señor. Amén. Míralo al de al lado y decirle, qué bonita casa tiene el Señor. ¿Sí o no?
Sí, vamos, mírelo con fe. Sí, mírelo con fe, por favor. Algunos lo miran y dicen, ¿qué pedazo de casa tiene el Señor? Está cómodo el Espíritu Santo ahí. Somos habitación del Espíritu Santo. Todos los que hemos creído disfrutamos de la bendición de que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Mire, todos los que creen ya lo tenemos. Sin embargo, es un grupo de creyentes de la iglesia de Éfeso que el apóstol Pablo les escribe y les exhorta a que se llenen del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo mora en todos nosotros, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? ¿Quién quiere decir? Voy a tratar de explicárselo con la misma palabra del Señor. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Muchas veces las Escrituras usan la expresión de ser llenos para señalar o enseñar o pedir o exhortar la condición de que alguien esté siendo controlado por algo. ¿Me acompaña? Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 26. Lucas versículo 5, Lucas capítulo 5, versículo 26. Está. Mire lo que dice. Y todos sobrecogidos de asombro, o sea, Jesús había sanado un paralítico, el que metieron por el techo, ¿se acuerda? Entonces todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. ¿De qué estaban llenos? De temor. A ver, ¿cuál es la diferencia entre tener temor y estar llenos de temor? Porque uno tiene temor, pero ¿cuál es la diferencia entre estar llenos de temor? Mire, aquí esta palabra habla de estas personas que se llenaron de temor al ver al Señor. Pero también hay un pasaje parecido en el capítulo 6 de Lucas, un poquito más adelante, 6, versículo 11. Versículo 11 dice, y ellos, está hablando de los fariseos, por lo que Jesús decía, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí si que podrían hacer contra Jesús. Esta gente no solo tenía ira, sino que estaban llenos de ira. Amén. Y escuche esto. No es lo mismo sentir miedo o sentir ira que estar llenos de miedo y de ira. Son dos experiencias distintas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener ira y estar llenos de ira? O tener temor y estar llenos de temor, o tener al Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo. Está llena de miedo y todo lo que hace, lo hace controlada por el sentimiento de temor. O, como recién leíamos, que tenían furor o ira. Y entonces una persona que está llena de ira, la ira lo controla, o sea, tiene tanta ira al punto de que puede llegar incluso a hacer locuras por causa de la ira. Usted mismo, ¿cuántas veces algo le dio bronca? Ay, qué bronca que me dio. ¿Sí? Pero otras veces le dio bronca e hizo cosas por bronca, de las cuales después dijo, qué cabezón. ¿Y por qué hiciste eso? Y es que yo me llené de bronca. La bronca te controla, la bronca te maneja. O el temor. ¿Por qué hiciste? Tuve miedo, hice eso. Y eso nos enseña de que ser llenos del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas. No solamente está en nosotros, sino que nos controla. Acaparo
y no puedo dejar de hacer la pregunta. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla tu vida? El apóstol Pablo les estaba diciendo, amados hermanos, esta es la vida de un verdadero hijo de Dios. Para que tu vida sea como estas características, necesitas ser lleno del Espíritu, o en otras palabras, que el Espíritu Santo controle tu vida. Diga conmigo, que el Espíritu Santo controle mi vida. ¿Sí? Él dice, no os embriaguéis con vino, ¿sí?, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese hombre que se embriaga, ¿sí?, que se emborracha, que se embriaga, que caen en ebriedad. A ver, ¿cuántos toman vino? Mire que la mentira también es pecado. Tomar vino, para algunos es pecado, pero la mentira también. Y ese es de verdad el pecado. ¿Sí? ¿Cuántos toman vino? A ver, otra vez. ¿Cuántos toman vino? Ahora, y acá no levante la mano. ¿Cuántos se embriagan? Porque una cosa es tomarse una copa de vino y otra cosa es estar embriagados. Cuando una persona che, ¿por qué hace eso? Está borracho. ¿Sí? ¿Cuántas cosas la gente hace porque está bajo la influencia del alcohol? Que si no estuviera bajo la influencia del alcohol no lo hace. ¿Sí? Por ejemplo, decir la verdad. No sé, así dicen. Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Así dicen, no sé. Pero una persona puede hacer lo que hace por causa de estar embriagado, por estar borracho. Quiero decirte una cosa. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que así como una persona es controlada por el alcohol cuando está ebrio, o sea, lleno, cuando se pasó ¿sí? Te pasaste de vueltas, cuando somos llenos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que controla nuestras vidas. No dejes que tu alma, que tus deseos te controlen, es decir, tus emociones, tus sentimientos. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Muchas veces nos dejamos controlar por las emociones. ¿Escuchó esa frase muy filosófica y hasta profunda? Deja que tu corazón te guíe. ¿La escuchó? ¿Sí? No sé si es tan así, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Que tu corazón te guíe, ¿sí? Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 7, versículo 9. Hablando del corazón, de las emociones, porque en el corazón están las emociones. Mire cómo dice, engañoso es el corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿más que qué? Peor que una suegra, por ejemplo. No, dice todas las cosas y se me ocurrió, pero bueno, no sé, cualquier otra cosa. ¿Sí? Dice que tu corazón, ahí está, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es lo que tiene mayor poder para engañarnos? Es decir, las emociones y los sentimientos. Hay gente que cree que está en lo cierto y está errándole de acá a la China. ¿Pero por qué? Porque sus emociones y sus sentimientos lo engañan. ¿Amén? Por eso el Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo dice, no se dejen embriagar por sus deseos. Acuérdense que comenzamos diciendo que esto es el deseo. No dejes que los deseos de la carne lo engañen. Cómo son las emociones, cómo son los sentimientos. Porque dice, perversos son. ¿Quién los conocerá? Por eso quiero volver a Gálatas 5:10. Volveme a Gálatas 5:10, Iván, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Diga conmigo, andar. Andar. Permítame hacerle una pregunta. ¿En qué andás? Nunca le digo, ¿en qué andás vos? Te veo una cara, ¿en qué andás? A ver, el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, hermanos, no le damos satisfacción a los deseos de la carne, es decir, a las emociones, a los sentimientos, a los deseos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Es decir, una cosa quita la otra. Usted tiene que decidir. Usted va a decidir qué es lo que quiere. Si usted quiere vivir en el Espíritu, usted tiene que entender que solo la llenura del Espíritu es lo que quitará la carne. Pero si usted le da lugar a la carne, la llenura del Espíritu no es posible. ¿Y cómo ser llenos o controlados por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Mire, permítame decírselo de una manera muy sencilla. Después vamos a hacer un poquito más profundo, pero para que usted entienda. A lo que usted le da de comer es lo que se va a fortalecer en su vida. ¿Sí? Estaba la historia de un hombre que tenía 2 perros, uno negro y uno blanco. Y él vivía en un monte, en una montaña, a las alturas, y bajaba a la ciudad, y él hacía pelear a sus perros, ¿sí?, para que la gente pudiera apostar. Pero él siempre sabía qué perro iba a ganar. No lo decía, por supuesto, para fomentar la apuesta, pero él sabía qué perro iba a ganar. Hasta que alguien una vez le dijo, ¿cómo sabés el perro que va a ganar? Porque a veces ganaba uno y a veces ganaba el otro. No es que uno tenía mayor capacidad que el otro. No, eran los dos iguales, solo que una vez ganaba uno y otra vez ganaba el otro. Nadie sabía cuál era el turno del negro y cuál era el turno del blanco para ganar. Pero él lo sabía perfectamente. Y alguien le preguntó, ¿cuál es la clave? Y él le dijo sencillamente, cuando quiero que gane el negro, le doy de comer al negro. Y cuando quiero que gane el blanco, le doy de comer al blanco. ¿Quién quiere que gane? ¿Qué quiere que sea quitado? Si usted quiere que la carne sea quitada de usted, usted debe darle de comer al Espíritu. Pero si le da de comer a la carne, no pretenda que el Espíritu tenga control de su vida. Porque una cosa quita la otra. Porque no pueden ocupar 2 cuerpos un mismo lugar en el espacio. Acompáñeme a Romanos 8:5. Romanos 8:5, el apóstol Pablo nos hace justamente entender esta realidad. Porque los que son de la carne, escuche, porque acá le voy a dar un poco la clave de cómo ser llenos o controlados por el Espíritu Santo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Acá partamos por esta base. Esta palabra es para los que tienen el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios no mora en usted, usted en esta noche debe pedirle a Dios que le dé su Espíritu Santo. Amén. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Está hablando del Espíritu humano, no está hablando del Espíritu Santo.
Somos justificados por la fe. Y si el Espíritu, ahora sí el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, entonces haced morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? Mire, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Leíamos recién el versículo 5 de Romanos 8 acerca de que necesitamos determinar qué vamos a pensar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Diga conmigo pensamientos. Vamos, póngase la mano acá. Diga conmigo. Acá está la base de control. Acá está el asunto. ¿Qué es lo que pensás? Alguien dijo lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. O sea, usted no hace nada si primero no lo piensa. A lo mejor lo pensó muy poquito, pero lo pensó. ¿Sí? No, usted no hace nada sin antes lo pensara. ¿Por qué? Porque su cerebro es el que le da órdenes a su cuerpo para que haga algo. Para que el cerebro reciba una orden, primero tuvo que haber un pensamiento. Entonces, si sembramos un pensamiento, es decir, un pensamiento produce una acción. Y una acción produce un hábito. Y un hábito produce un carácter. Y un carácter produce un destino. Todo comienza en mi manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Podríamos decirlo en otras palabras: tu pensamiento determina tu estilo de vida. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Esta es una realidad, mi pensamiento. Escuche, usted tiene el control de los pensamientos. ¿Cuántos saben eso? Algunos de nosotros creemos que decir, y bueno, los pensamientos me vienen y me controlan, es que los pensamientos son más fuertes que yo. No. El apóstol Pablo nos enseña acerca de esta realidad y en Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Usted determina en qué va a pensar. ¿Sí? A ver, piensen algo. Piensen algo. Ahora yo le voy a decir qué está pensando. Ah, mentira. Pero piensen algo, vamos, piensen algo, a ver. No sé, algo, lo que quiera. ¿Usted lo determinó? ¿Sí o no? Piensa un número. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Qué número pensaste, pastor? El 1. ¿Y por qué no pensaste el 10? ¿Por qué? Porque quise pensar en el 1. ¿Vos, Wally, qué pensaste? En el 3. 3 va a tener. Escuche, somos nosotros los que determinamos lo que vamos a pensar. Pero, y pastor, los pensamientos a veces no te vienen. Sí que te vienen, pero yo determino si los alimento. Mi pastor sabía tener una frase muy linda que se la ha dicho 1.000.000 de veces, pero se la voy a decir 1.000.001. Los pensamientos son como los pájaros. Usted no puede evitar que vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que le hagan nido.
Amén. Usted puede pensar en hacer algo malo, pero que ese pensamiento se quede y haga nido, depende de usted. Que usted lo alimente como al perro, que usted le dé cabida, que, como decimos nosotros, que le dé manija. Nosotros determinamos lo que vamos a pensar. Y dice la palabra del Señor que si yo pienso en las cosas del Espíritu, voy a vivir según el Espíritu. Usted tiene que determinar qué va a pensar, en qué piensa, mi hermano, en qué hay en tu mente, qué pensamientos cargan tu mente, qué cosas pensás. Hermano, si pensás que no sé, que te vas a emborrachar, que vas a tomar y te vas a emborrachar, eso es lo que va a suceder. Si pensás en que te vas a drogar, te vas a drogar. Si pensás que vas a engañar a tu esposo o a tu esposa, vas a terminar haciendo eso. Si pensás que te vas a quedar con lo que no es tuyo, te vas a quedar con lo que no es tuyo. Si pensás que te vas a ocultar la realidad con una mentira, vas a terminar hablando mentira. Si estás pensando en no amar a alguien, en no saludar a alguien, en no tener cortesía con alguien, no lo vas a tener porque los pensamientos determinan tus acciones. Pero si pienso en las cosas del Espíritu, pienso en la voluntad de Dios, voy a vivir en el Espíritu. Amén. Otra vez, acá, diga conmigo, tengo que pensar en las cosas del Espíritu. Lo segundo, creo que es el versículo 6, si no me equivoco, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Lo segundo que usted determina para ser llenos del Espíritu Santo es de qué cosa se ocupa. ¿En qué se está ocupando? ¿Sabe una cosa? Porque muchas veces nuestra vida no llega al nivel espiritual de ser llenos de su Espíritu. Es decir, al nivel espiritual que Dios quiere en tu vida. Ay, pero qué difícil que es. Ay, qué difícil que es ser espiritual. No se trata de difícil. Se trata de que no estamos pensando en las cosas del Espíritu y en segundo lugar, no nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Nos ocupamos de las cosas de la carne. Nos ocupamos de tantas pavadas que no tienen nada que ver con el Espíritu, que no tienen nada que ver con Dios. Por ende y por tal razón es que no vivimos en el Espíritu. Te lo pregunto, ¿de qué te ocupás vos? ¿Te estás ocupando de aquellas cosas que no te edifican espiritualmente? ¿O te estás ocupando de tener tiempo con Dios, intimidad con Dios, de escuchar la voz de Dios, ya sea en oración, a través de su palabra? ¿Te ocupás de servir a otros porque esa es la voluntad de Dios? ¿De qué te estás ocupando? Ocuparnos de nuestras propias cosas no está mal. El problema es cuando no nos ocupamos de las cosas del Espíritu. ¿En qué ocupás tu tiempo, hermano? ¿En qué ocupás tu tiempo? Ahí está la clave. Amén. Segunda de Corintios 13:14 dice, la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. ¿Te estás ocupando de tener comunión con el Espíritu? Voy rápido, porque quiero terminar esto. En el versículo 7 habla de los designios. La palabra designios significa planes. Y Pablo hablaba de los designios de la carne. La carne tiene planes, ¿sí? La pregunta es, ¿bajo qué principios planificás tu vida? ¿Qué planificaste para este fin de semana? Pensalo. ¿Qué planificaste para este fin de semana? Dentro de ese plan, ¿estuvo involucrada la vida espiritual? ¿Estuvo involucrado hacer las cosas que Dios espera que hagas? ¿Qué planificaste para este mes? ¿Qué planificaste para la próxima semana? ¿Qué planificaste de aquí a fin de año? ¿Qué planificaste para el año que viene? Tus planes, diga conmigo planes.
muchas veces nuestros planes, escuche, abortan la voluntad de Dios. Tus planes, pero ¿cómo no vas a hacer esto que Dios quiere que haga? No, es que tenía otros planes. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed lleno del Espíritu Santo. No planifiques según tus deseos, planificá según los principios de Dios. Acordate que los designios de la carne son enemistad con Dios. En cuarto lugar, el apóstol Pablo dice, deudores somos de Cristo y no de la carne. Pero uno a veces tiene ganas ¿le debes algo a la carne? Porque el deberle a la carne es muerte, pero deberle a Dios es vida. Somos deudores, pero de Cristo. Le debemos a Él. ¿Qué le debemos? Nuestra vida eterna, la vida que Él nos ha dado, lo que llamamos la vida abundante. Hermanos, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. A ver, si usted le debe a la carne y actúa por la carne, la paga es muerte. No somos deudores de la carne, hermanos. Así como la bebida afecta a una persona, el ser lleno del Espíritu Santo afectará tu estilo de vida. Mire, cuando el Espíritu Santo llena tu vida y toma el control de tu vida, comienzan las cosas a ordenarse en tu vida. Comienzan las cosas a ordenarse en tu medio, comienzan las cosas a ordenarse en su casa. El orden de Dios viene a nuestras vidas porque el Espíritu Santo es el que gobierna, porque el Espíritu Santo tiene control, trae orden familiar, matrimonial, económico, porque las prioridades están en Dios. ¿Me está entendiendo? Aún tu trabajo queda en orden. Usted siente que su vida es un caos, entonces usted necesita ser lleno del Espíritu. Porque los que son llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae orden. ¿Se acuerda ya en el libro de Génesis, en el principio, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Estaba todo desordenado y vacío, pero el Espíritu fue enviado y eso cobró orden. Si quieres que tu vida cobre orden, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae consuelo porque dice que no nos dejará solos, sino nos dejará al Consolador. La palabra Paráclito es la traducción de consolador, es decir, Él trae consuelo. Mire, la realidad es que todos tenemos diferentes dificultades en la vida. A ver, ¿quiénes no tienen dificultades en la vida? A ver, levanten la mano, porque les vamos a pedir que ore por todos nosotros, todos que tenemos dificultades. Pero el Espíritu Santo nos trae consuelo en medio de las dificultades, amén. Usted y yo, por causa de que el Espíritu está en nosotros, tenemos la capacidad de lo que se llama la resiliencia, es decir, hacerte fuerte en medio de tu debilidad. Cuando el apóstol Pablo le habló de una debilidad, le dijo, tranquilo, mi poder se fortalece en tu debilidad. Aleluya. El Espíritu Santo trae convicción a tu vida. Escuche, la palabra del Señor habla acerca de que la verdad de Dios nos es revelada cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da convicción. Hermano, usted quiere realmente vivir en la voluntad del Señor, llénese del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a decir lo que le conviene y lo que no le conviene. Él le va a traer convicción de lo que es bueno y de lo que es malo. Usted no va a andar confundido por lo que digan los demás. Nosotros somos personas influenciables, todos somos personas influenciables. Y cuando nos llenan la cabeza, ¿no? Cuando nos hacen, enseguida actuamos porque somos influenciados y a veces actuamos mal por lo que nos dicen, por lo que nos hablan. Amado, usted tiene el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. No deje que lo guíe el vecino, el amigo, el pariente, el chismoso, la chismosa de la cuadra, el Facebook, el qué sé yo qué.
Olvídese, usted tiene el Espíritu Santo. Déjese influenciar por Él, llénese de Él y Él lo va a guiar a toda verdad. Y sobre todas las cosas nos va a dar poder. El Espíritu vendrá sobre vosotros y recibirán poder. ¿Sabe para qué? Primeramente, poder para ser llenos de Él. Y segundo, poder para ser testigos de Él. Cuando somos testigos del Señor, estamos en la voluntad del Señor. El Espíritu Santo nos permite reconocer el señorío de Cristo. Fue Pablo que dijo, nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted obedece el señorío de Cristo en su vida. Porque a veces somos desobedientes, no sé quién decía, hablaba hoy de desobediencia, creo que alguien contaba testimonio. ¿Por qué somos desobedientes? Porque el Señor no gobierna. Porque justamente la desobediencia, que es rebeldía, es no obedecer la autoridad. Y Jesús es el Señor de mi vida. ¿Cuándo? Cuando soy lleno del Espíritu Santo. Él gobierna mi vida. Amén. Nos moldea a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Nos transforma la imagen de su Hijo. Nos guía a toda verdad. Hermano, en otras palabras, hace de nosotros una nueva criatura. Mire, usted quiere tener una vida diferente, déjese llenar por el Espíritu Santo. Deje que Él lo llene. Ahora, no espere sentir que algo del cielo se abre así y empieza cluc, 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 cluc. No. Ser llenos del Espíritu es darle control al Espíritu Santo en su vida. Cada área. Su área emocional, su área sentimental, su área laboral, su área familiar, su área matrimonial, su área económica. Todas las áreas de su vida tienen que ser entregadas al control del Espíritu Santo y usted será lleno del Espíritu. Y cuando somos llenos del Espíritu, hermanos, tenemos la vida de Dios en nosotros. ¿Quiere que se terminen los problemas en su vida? O sea, no me refiero a los problemas, sino los problemas internos, esas inseguridades, esas locuras, esas reacciones malas. Déjese llenar del Espíritu Santo. Y aún en medio de los problemas, usted va a reaccionar correctamente. ¿Qué lo gobierna hoy? ¿Qué lo gobierna? ¿Su carácter? ¿Qué lo gobierna? ¿Los temores? ¿Qué lo gobierna? ¿La baja estima? ¿Qué lo gobierna? ¿El orgullo? ¿Qué lo gobierna? Mi esposa, dijo uno. Deje que lo gobierne el Espíritu Santo. Le conviene. Le conviene. Amén. Decile a tu esposa, hoy me va a gobernar el Espíritu Santo de acá. Déjese gobernar por el Espíritu Santo. Hermanos, una cosa quita la otra. Es necesario, como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuántos determinan ser llenos del Espíritu Santo? Escuche. No dice el apóstol Pablo, pídanle a Dios que los llene de su Espíritu Santo. No. Dice, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Algunos le queremos que Dios se haga cargo de nuestra situación. Y decimos, Señor, lléname con tu Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, no. Él ya te lo dio. Ahora vos tenés que llenarte del Espíritu dejando que Él tome control de tu vida. Cuando una vida está controlada por el Espíritu Santo, es una vida exitosa, es una vida poderosa, es una vida que supera cualquier dificultad y cualquier problema. Es una vida que en medio de las dificultades puede tener gozo y puede ser feliz. Nada te convertirá en un frustrado, en una frustrada, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero acuérdese, piense en las cosas del Espíritu. Ocúpese de las cosas del Espíritu. Mire, seguramente podemos mirar así un poquito y decir, uy, el hermano, la hermana,
¿Dónde andarán? ¿En qué estarán ocupados? Seguramente que no en las cosas del Espíritu. Si esta noche estarían aquí adorando al Señor, honrándole a Él y recibiendo una palabra de parte de Dios. ¿Pero de qué están ocupados? De otra cosa. Piense en las cosas del Espíritu. Ocúpese en las cosas del Espíritu. Que los planes sean hechos por la voluntad de Dios en su vida. Y su vida será una vida exitosa para la gloria del Señor. Póngase de pie en esta noche, póngase de pie.